todavía somos 10, ¿verdad? ¿O ya? ¿Todavía no son las 12? Bueno. Pues sí, el Señor me dio claramente el mensaje para el día de hoy. Y esta conferencia se llama Dioses son. Para ello me voy a apoyar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, pero voy a leer el contexto para que podamos ubicar exactamente por qué el Señor está haciendo eso, por qué está diciendo eso y por qué y en qué nos atañe a nosotros este mensaje. Juan 10 del 22 al 29 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: se los he dicho, pero no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Y le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley? Yo dije, dioses son. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije, hijos de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen, mas si las hago, aunque no me crean, crean en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Y hay varias cosas en este texto. Primero debemos de ver en qué momento se está dando esto. Están los hebreos, los judíos, celebrando una fiesta de la consagración. ¿A qué se refiere esto? Que después de que Siria había profanado el templo, entonces cuando volvieron a consagrar el templo, los judíos hicieron una fiesta. Esta fiesta se llama la fiesta de las luces, o Hanukkah, a lo mejor han oído el nombre. Pero es importante saber que esta fiesta no la instituyó el Señor, ¿sí? La hizo el pueblo de Israel después de que los macabeos hubo ese pleito y pudieron volver a consagrar, ¿sí?
Y es impresionante porque Jesús está hablando precisamente de él también como templo. Porque la palabra de Dios nos dice, lo podemos ver ahí, era el invierno y le decían, tú eres el Cristo, habla ya, nos turba nuestra alma, te exigimos que nos digas. Y es lo mismo que sucede cuando le decimos a las personas que el único camino para llegar es Jesucristo y deciden no creerlo. Y Jesús mismo dice de sí mismo, el Padre me santificó y me envió. ¿A qué se refiere esto específicamente? A que Él no fue concebido por varón, sino por el Espíritu Santo. Sí. Y el Padre lo consagró y lo envió. Y nuevamente vemos a los judíos, lo querían apedrear. Cada obra mala que hacía alguien normalmente terminaba en pedradas. ¿Sí? Si una mujer era sorprendida en adulterio, la apedreaban. Y una serie de cosas de la ley, del Antiguo Testamento. Bendito sea Dios que estamos en la gracia. Pero Jesús estaba ahí y querían provocar a Cristo. La impaciencia no era para rendirle honores, no era para que sí soy el Cristo, el Hijo de Dios, no. Estaban buscando la forma de matarlo. Era la tercera vez que agarraban piedras y que lo querían matar. Pero Jesucristo no fue apedreado porque simple y sencillamente se tenía que cumplir para beneficio de todo el mundo el que fuera colgado en un madero y fuera llamado maldito a favor de nosotros, para gracia de nosotros los que creemos en Él. Y entonces Jesús les citó algo muy importante. Jesús les dijo, ¿qué no está escrito en su ley? ¿Qué no está escrito en su ley? Que el Señor les dijo, dioses son. Esto está en el Salmo 82. Jesús repitió lo que viene en el Salmo 82. Pero lo más importante aquí es a quienes llama dioses el Señor. Está pasando el tiempo de los jueces. Se está dando el tiempo de jueces, históricamente hablando. Y Dios les reclama a ellos y les dijo, yo les dije, dioses son, y ustedes no hacen misericordia, no ven por el huérfano, no ven por la viuda y no obedecen la ley. Es decir, sus obras no manifestaban que ellos ya habían recibido la palabra de Dios. Y la habían recibido pero en escrito. Entonces la gran diferencia en el Nuevo Testamento es que nosotros recibimos la palabra de Dios pero en nuestro corazón. Pero necesariamente tiene que haber sido por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Jesús era la palabra de Dios viviente. Jesús es la palabra de Dios viviente. Y nos fue dado. ¿A qué se refiere esto? Que nos fue dado. Literalmente el Padre lo entregó para que lo pisoteáramos por nuestro pecado, por nuestra falta. Y hoy tenemos la bendita bendición de entrar inmediatamente a la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, como que nos cuesta trabajo ir entendiendo cómo se da esto. Pero a medida que crecemos es más sencillo.
entrar a la presencia de Dios. Y no tienes que hacer toda una introducción, ¿me explico? Y en el momento de una emergencia dices, Dios mío, y el Señor ahí está. Señor, ayúdame, o ni siquiera lo dices, y el Señor ahí está. Entonces nos llegó esta palabra, y mira, te voy a decir algo. Este acceso al Padre Celestial es lo más valioso del universo. Porque esas escaleras que nos permiten llegar, las hizo Jesucristo con su sangre. Las hizo Jesucristo con su sangre. Y es algo impactante. Yo no sé, pero yo creo que los conozco. Es una gratitud al Señor, ¿no? Es decir, por mí. Ay, es que los cristianos son de lo peor. Sí, estamos nos está el Señor cambiando. Pero sí, está escrito. Lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo rico, a lo necio. No, perdón. Lo peor escogió el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo la verdad sí me gané el cielo con esta obra que hice. No, la verdad sí, a mí sí me va a ir bien porque sí le he echado ganitas. Y no es así. La salvación es por gracia. La salvación es algo, un nuevo nacimiento que debe de verse. No perfección, pero si una persona tiene 10, 20 o 30 años en el Señor y no ha cambiado, puede ser que tenga la peor tragedia de su vida, que es pensar que es salvo sin serlo. Esa es una tragedia eterna. Pensar que eres salvo y no ser salvo. Y que el Señor libre a los que estén así para que se entreguen al Señor. Esta semana estuvimos clamando una sola palabra estuvimos repitiendo esta semana. Perseverar. Ay, bueno, por eso estuvimos orando, porque esto determina la eternidad de las personas. Orando por los que están tibios, orando por los que andan pródigos, que no son perdidos, sino despilfarrando lo que tienen en su corazón y viviendo una vida en el mundo como si no hubiera una diferencia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerte las manos a ti así, para que podamos nosotros cumplir con nuestro deber y obligación para que llegues al Padre. Hay personas que buscan seguidores, se dedican a hablar del Evangelio, pero a ellos les gusta que se llenen. A ellos les gustan los fans. A ellos les gusta que sea, no, que se detenga la gente y mira, ahí está fulano de tal, ¿no? No estoy diciendo que no haya salvos en las iglesias grandes, por supuesto. Y no estoy hablando de todos, por supuesto. Ninguno podemos pero tenemos la obligación de entregarles la palabra de Dios. ¿Sí? Entregarles la palabra de Dios. Cuando se dio la situación con los jueces, el Señor ya había dado su palabra. Ya sabían lo que tenían que hacer.
cuánto más nosotros que recibimos su palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra justicia? Por eso Jesús lo dijo. Su justicia tiene que ser aún mayor que la de los escribas y fariseos. Imposible. Es que la verdad es que la ley judía, viendo lo que pide el Señor, está fácil. Esos que siguen la ley judía, está fácil. Seguir los 10 mandamientos está fácil. Pero nosotros vamos más allá. Cuando tú perdonas a alguien sin que te pida perdón, estás actuando la palabra que recibiste. Y el Señor nos dice, dioses son, con D minúscula, por supuesto. Pero no tiene el Señor representantes aquí más que nosotros. Solo estamos los hijos de Dios en este mundo, representando a Cristo, que somos su cuerpo. Y las personas necesitan recibir la palabra de Dios. Y no podemos retenerla. Para el Señor es absolutamente ofensivo el que nos hagamos cisterna y nos conformemos con que ya soy salvo. Y miles siguen sin Cristo. Y la verdad, para los que tenemos prisa de que venga el Señor, pues más estamos anunciando su palabra, más y más. Y ha sido una gran bendición este tiempo, porque un tiempo tan malo para el mundo está siendo una maravilla para el cuerpo de Cristo, porque está creciendo. Porque las personas ahora sí están volteando al cielo, porque ya en la tierra ya no hay ni los científicos, ni nada, nada. Todo se ha hecho pequeño. Todo ante esta situación se ha hecho pequeño. Pero le dijeron a Jesús que era un blasfemo, porque se dijo hijo de Dios. Y en una ocasión una persona judía me dijo que yo era blasfema, que le iba a pedir a Dios por mí, porque yo decía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, como si fuera una blasfemia. Y lo es. Y lo es. Pero qué importante es que día a día nuestro corazón esté rendido al Señor. Y ahora más, mucho más que antes. Entonces Jesús les dijo el Salmo 82 y dice literalmente: Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Somos dioses porque recibimos la palabra y el Señor está aquí. Jesús está aquí porque es la palabra. Por eso Jesucristo promete que cada vez que nos juntemos, Él está entre nosotros, porque recibimos la palabra, lo recibimos a Él. Y Él mismo canta y adora al Padre con nosotros. Lo mejor de Dios es para pocos, la verdad. Y la gratitud yo creo que debe ser gigantesca. Y les dijo Dios en ese momento a los jueces: ¿ustedes por qué aceptan a los impíos
ustedes no están actuando como deben, le reclama a los jueces. No sé si ya has leído el libro de jueces, yo creo que sí, pero es tiro por viaje. Y fue no sé quién juez e hizo lo malo delante del Señor. Y todo lo que te hizo, o sea, el Señor les dio la palabra para que aplicaran la palabra, la ley, y ellos hacían otra cosa. Entonces en ese momento fue un reclamo fuerte de parte del Señor, del gran yo soy para ellos, por decirles, ¿por qué no están haciendo lo que los mandé a hacer? Y ahí es donde que nos ayude el Señor a ver si estamos haciendo lo que debemos hacer o no. Si realmente ya recibimos la palabra, no es que tengamos que hacer obras, hablando de obras, ¿sí? Que el Señor nunca se equivoca y se une con la clase que hubo el miércoles. Pero el Señor aquí está diciendo, si no hay obras, porque recibiste la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Les dijo, no saben, no entienden. No defiendan al débil, al huérfano. Hagan justicia al afligido. Andan en tinieblas. Pero ustedes van a morir, siendo que les dije, ustedes son dioses a los jueces, pero como hombres morirán, porque nunca hicieron lo que habían recibido. Como hombres, o sea, de que el Señor te diga, dioses son, a morir como hombre, es una caída estrepitosa. Y esa caída estrepitosa es por la carne. Es por la carne, porque respondemos conforme a la carne. Y estos tiempos han sido muy duros, muchas pruebas, conflictos y cosas, pero por eso estamos orando para perseverar. Ya la siguiente semana el Señor mandará que, porque yo no sé, Él habla cuando tiene que hablar, no antes. Y Él dice por acá cuando debe ser, no antes. ¿Sí? Pero la cuestión es que el Señor les dice como hombres, como común y corriente. Ahora, no. Y te lo voy a decir. En la carta a los Corintios, en el capítulo 6, Dios le dice a todo creyente, a la iglesia, a los santos, que no somos santos porque nos portemos muy bien. Santo significa que el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha tomado. ¿Sí? Hay una promesa que a veces se pasa por alto y es muy grave que lo hagamos. En 1 Corintios 6, versículo 2, Pablo les dice a los corintios, acuérdense que estas cartas llegaban a toda la iglesia, se las iban pasando. Les dice, y te lo voy a decir a ti hoy, a los que me estén escuchando, que son hijos de Dios, que no saben que ustedes
van a juzgar al mundo. De ese tamaño es el compromiso que tenemos. Los tiempos de Noé, unos se casan, otros no se casan, otros que sus familias, que sus esto, el otro. Sí, nada malo, no es nada malo eso. Pero la cuestión de que nosotros juzguemos la tierra, ¿estás haciendo lo que debes si ya recibiste la palabra del Señor? El hecho de que uno diga, solo existe hombre y mujer, y si quieren hacemos una prueba de ADN y que se ponga lo que sale. En el momento en que tú superas una tentación, la que sea, tomar cosas que no son tuyas, mentir, odiar, ¿sí? Perdonar al que jamás te pidió perdón, o lo que sea, al momento que nosotros andamos por la ley del espíritu de vida, estamos juzgando al mundo. Estamos juzgando al mundo. Una jovencita que dice, yo voy a esperar en el Señor a que el Señor me dé mi pareja, o un joven también. Cada vez que hacemos lo que el Señor dice que hagamos, juzgamos al mundo. Por eso somos lámpara, por eso somos luz. Y por eso es bueno que no vivamos todos aquí en este jardín, y, ¿no? En comuna. No, porque cada uno de nosotros debe ser luz en otro lugar. Cada vez que tú das lo que sea, perdón, amor, atención, tiempo, o das a las personas necesitadas, a lo mejor comida o algo de dinero. Cada vez que uno de los hijos de Dios que está todavía en este mundo y que espero que en breve ya no estemos, juzgamos al mundo cuando rechazamos el pecado y actuamos por la ley del espíritu de vida. Cada obediencia tuya glorifica a Jesucristo, su resurrección y su santidad. Cada vez que tú dices, hijo, ves a una persona y, hijo, traigo todo lo que tengo, juzgamos al mundo. Juzgamos al Dios del mundo, que es el dinero. Por eso, mira, yo le tengo más miedo a tener dinero que a la pobreza. Te lo digo con transparencia y sinceridad, y esto desde hace muchos años. Y el Señor me libró, bendito sea, de una herencia. Y no me digan nada. Y le doy gracias a Dios, porque cuando hay bendición, las personas a veces se vuelan. Y le digo, Señor, y así ha sido, nos ha dado lo necesario. Lo necesario. Si te dan más, es de verdad, es una tentación horrible tener dinero, tener posesiones. Yo prefiero que el Señor me dé literalmente el pan de cada día, como lo enseñó Él. Porque es lamentable, y lo escuchamos en la clase también, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Estaban los camellos a Jerusalén con muchísimas cosas y tenían que empujarlos para que pasaran.
a que un rico entre al reino de los cielos. Así de peligroso es. Así de riesgoso es. Pero tenemos que tener conciencia de que mientras estemos en este mundo, debemos cumplir con nuestro deber y juzgar al mundo por medio de nuestras obras honestas. Cada vez que tú dices es delante de Dios a idolatría pedirle a los muertos, las personas que murieron, Pablo, todos los que podemos ver, ¿no? Están súper bien. Pero ni se enteran que la gente está hablando con ellos. Están tan bien que ni siquiera voltean a ver la tierra. Pero cada vez que uno le dice a alguien, esto ofende al Señor, estás juzgando al mundo. Y el Señor necesita compromiso absoluto. Es que no soporto a tal persona. Pues por eso está ahí, para que después de la nada el Señor saque amor de ti para esa persona. Es que chocamos porque, pues por eso estás pasando por esas, para que el Señor siga sacando fruto de todo esto. La situación espiritual no hemos tenido problemas, ¿se dan cuenta? Somos uno, pero el fruto ha crecido y ha madurado. Y el Señor nos ha puesto una poda a todos para que llevemos más fruto. Nada es así de que, ay, se le fue al Señor que pasara esto o el otro. Nada está por demás. Pero de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, debemos juzgar al mundo, como lo dice la palabra de Dios. Pero si nuestra luz no es luz, son tinieblas, cosas que le ocultas a tu esposo, a tu esposa, mentiras. Igual morirás como cualquier hijo de vecino, no como hijos de Dios, porque no aprovechaste el tiempo para glorificar al Señor en medio de esta generación terrible. Y sí lo podemos ver, que aún cada vez hay más maldad. Es impresionante cómo se ha multiplicado la maldad y cómo hay cosas que antes se consideraban delito y ahora están permitidas, ¿no? Lleno de injusticias, porque dejan a ir a un delincuente y le quitan sus naranjas a una persona que vende. Incongruencias que mejor volteemos a otro lado por nuestro bien. Yo sí evito las noticias. Sí veo un resumen de cómo va el mundo, pues, ahorita que viene quién sabe qué variante y que no sé qué, y que todos ya vacunados. Mira, quita tus ojos de eso, porque va a pasar lo que el Señor planeó que pasara. Punto. Exactamente lo que planeó que pasara. Pero esta oportunidad que tenemos de permanecer firmes y perseverar hasta la muerte
es lo que nos va a dar la corona de vida. Y algunos lamentablemente ya han, pues no perseveraron. Pero hoy están aquí, hoy nos están oyendo. En este lugar cabemos, hicimos más o menos la cuenta, con sana distancia, cabemos como 50 personas. Hay más sillas allá guardadas, por cierto. Como 50 personas. ¿El Señor va a hacer mayor la congregación? No lo sé. Es que eso no importa. La cuestión es que tengamos los ojos bien puestos en Cristo y perseveremos y sobre todo juzguemos al mundo con nuestras buenas obras que provienen del Espíritu Santo. Yo espero que el Señor te haya hablado. Agradécele al Señor cuando te confronta y cuando te corrige. Porque eso solo el Señor lo hace con sus hijos. No lo hace con las demás personas. Agradécele al Señor si en este momento te estás dando cuenta que hay cosas que tengo que hacer, porque puedo hacerlas, porque soy nacido de nuevo y debo hacerlas, sin que nos sintamos miserables y culpables, porque por eso existe la gracia, por eso el Señor vino y nos salvó, no por nuestras buenas obras, pero si vamos a tener frente al Señor, vamos a tener el juicio del trono blanco, donde vamos a entregar cuentas cada uno de nosotros, que tiene este tesoro, que es la palabra del Señor, que es Cristo en nuestro corazón. ¿Qué hicimos? Lo enterramos y lo cuidamos, mi salvación. Ya, yo soy salvo y lo demás, no. Necesariamente es una semilla que debe ser sembrada para comportarnos como lo dice el Señor, como dioses, porque nos da esa impresionante capacidad, santidad para juzgar el mundo. Es impactante. Es impactante. Bueno, pues con esto termino y dejo aquí el lugar a Juan Carlos.